Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa, una casa que crece, que alaba, una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos. Bien, me alegra verlos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí el domingo. Hace 8 días, como algunas personas, la mayoría de la iglesia sabe, estuve en Colombia visitando a mi papá, quien estuvo bastante delicado de salud, pero ya está bien, gracias a Dios, gracias a las oraciones y el apoyo de la iglesia. Dios ha sido bueno, amén. Y me da mucho gusto, sentí como que hace tiempo no lo veía. ¿Ustedes me extrañaron o no? Como que no, un poquito. Y gracias a Pipe que predicó, Dios lo bendiga, mijo. Y qué bueno saber que podemos salir y tenemos también líderes que pueden seguir marchando en la iglesia. Busque por favor Marcos. Hoy vamos, la semana entrante vamos a continuar con la serie de Génesis. Hoy vamos a ir a Marcos. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Hoy vamos a ir a Marcos. Si alguien necesita Biblia, levante la mano, por favor. Y los niños pueden ir a sus clases. Por favor, los niños pueden salir con sus maestros, pueden ir a sus clases. Marcos, le dije Marcos 6. Marcos capítulo 6. Cuando lo tenga, por favor, avíseme. Marcos, amén, solo está una persona lista. Marcos 6, yo no lo tengo todavía, así que espéreme ahora. Marcos capítulo 6. El título de la enseñanza, confía en Dios, ahí está. Marcos 6, versículos 45 y 46. Vamos a leer y vamos a orar. Quiero esperar que todos lo tengan. Marcos 6, 46. ¿Listo? Vamos a 45 y 46. Un versículo antes. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se les adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias por cada persona que está en esta iglesia, en este lugar, en este edificio. Gracias por las familias que ellos representan. Y sobre todo, Señor, gracias por tu presencia aquí. Hoy pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Dígale usted en su oración. Dígale, Señor, habla a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno. La palabra de Dios dice lo que dice, amén. No, a veces los predicadores como que queremos ir para otro lado con la Biblia, pero debemos ir a la Biblia, mirar el contexto y ver qué es lo que Dios dice en la Biblia para nosotros. Y teniendo en cuenta esto, dice lo primero que dice el versículo 45 en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra versión lo dirá en unas palabras diferentes, pero dice lo mismo. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a él al otro lado. La pregunta es, para coger el contexto, ¿enseguida de qué? ¿No le da curiosidad a usted? Cuando lee la Biblia, ¿pero qué pasó? ¿Enseguida de qué? Y necesitamos estar en el contexto para conocer más de la Biblia. Porque usted y yo necesitamos conocer la Biblia. No lo que un predicador tenga que decir, sino la palabra de Dios. Se supone que el predicador lleva a la iglesia a la palabra de Dios. No vengo aquí a decir lo que yo quiero decir, sino lo que Dios dice. Amén. Y usted debe estar alegre por eso. Porque enseñamos la Biblia. Porque usted necesita la palabra de Dios en su vida. Es la que puede hacer algo. Es la que puede transformar en su vida. No las palabras de un hombre. Entonces, enseguida, ¿de qué? ¿Qué sucedió? Muchos conocen cuando Jesús hizo un milagro que se llama la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues enseguida de esto es que sucedió esto. Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces, alimentó una multitud. Díselo, no vamos a ir a leer todo eso, solo quiero que ustedes sepan de dónde es que viene esto y para dónde vamos. Entonces, enseguida ese milagro es un gran milagro, porque con 5 panes, 2 peces, alimentó a una multitud de dice que eran 5,000 hombres. Pero también otros evangelios que nos complementan la historia
dicen que esos eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos que estudian la Biblia dicen que pueden haber más o menos 15,000 personas o 20,000 personas. Con 5 panes, con 2 pececillos, el Señor los alimentó a todos y hizo un gran milagro. Entonces, pero, dice Marcos, enseguida, cuando sucedió este milagro, Jesús, ¿qué hizo? Que sus discípulos se adelantaran en la barca, que cruzaran al otro lado. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Sí lo leyó o no lo leyó? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, muchachos, ustedes vayan, adelántense, mientras yo despido a la multitud, fue lo que leíamos, y fue al monte ¿a qué? A orar. Fue al monte a orar. Entonces estamos ubicados ahí. Estamos ubicados ahí. Luego sucede esto. Dice versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, ese es el mar, y Jesús estaba en tierra solo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la montaña, en el monte? Estaba orando, solo orando. Los discípulos, ¿dónde están? Los necesito ubicados, por favor. Olvídese de cualquier cosa. Olvídese de dónde va a ir a almorzar. Olvídese que dejó en la casa, la olla prendida, lo que sea. Olvídese de eso, enfóquese acá. Jesús fue al monte a orar. Los discípulos se adelantaron, van en la barca y Jesús despidió a la multitud. Ok, entonces estamos ahí. Está en tierra solo, versículo 48. En la madrugada, va pasando el tiempo, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. O sea, los discípulos la están pasando mal. Están haciendo grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Eso fue otro milagro. Acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y ahora le dice, ustedes no se queden acá, vayan, adelántense en la barca, adelántense al otro lado, yo voy a orar. Pero ahora el versículo 48 nos dice que se acercó a ellos caminando. Los discípulos la están pasando mal. Están pasando por un mal momento. Y en este mundo, iglesia, nosotros enfrentaremos problemas. Para cristianos y para no cristianos vienen problemas mientras estemos en este mundo, de cualquier índole. ¿Cuántos han tenido problemas en su vida? ¿Quién no ha tenido problemas? A lo mejor los bebecitos aún no tienen problemas, o no lo saben que los tienen. Pero en este mundo, es más, el Señor dice, en este mundo enfrentaremos problemas, pero confíen en Dios, confíen en mí, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Dígale al vecino, confía en el Señor. Entonces, podemos confiar en el Señor porque Él está en medio de cualquier tormenta en nuestra vida, en medio de cualquier adversidad en nuestra vida. Él está presente ahí y Él va a hacer algo. Entonces, para el cristiano, el cristiano maduro, estas son dos verdades. La primera, tendrás problemas. La segunda, puedo confiar en el Señor en medio de esos problemas. ¿Creen ustedes eso? Es lo que dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo acá. Los discípulos no estaban desobedeciendo al Señor. ¿Quién les dijo que fueran al otro lado, que se adelantaran? ¿Quién les dijo? Jesús les dijo. A veces pasamos problemas y nosotros nos quejamos y chillamos y lloramos y hacemos berrinche a Dios, que por qué, pero Dios a veces nos pasa por problemas, porque en los problemas es cuando más crecemos muchas veces. Creo la mayoría de las veces. La gente crece más cuando atraviesa dificultades, ¿o no? Muchas veces, al pasar por esas situaciones difíciles, es que nosotros maduramos. A veces está todo bien y como que nos olvidamos de Dios, ¿cierto? A veces está todo bien, pero llegan tormentas y decimos, Diosito mío. Y ahí maduramos y aprendemos la lección. Si somos honestos. En medio de esas aflicciones también experimentamos
la paz de Dios para un cristiano maduro. No esos chilletas que se la pasan quejándose de Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No, si somos maduros, si conocemos la palabra, venga lo que venga, Dios está con nosotros. Venga lo que venga. Experimentamos la paz de Dios, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que uno está en la inmunda, está fregado, la gente le dice, ay, pero usted está tranquilo. Pues sí, es que yo tengo a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo frente a esto cuando no puedo hacer nada, pero Dios sí puede hacer algo? Y esto va a pasar, esta tormenta pasará. Todo cristiano maduro entonces entiende, y no solo entiende, sino que acepta. Vamos a tener problemas, pero podemos confiar en Jesucristo en medio de esos problemas. Amén. En medio de esas adversidades podemos confiar en el Señor. En medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida, usted puede confiar en el Señor. Entonces, el contexto de esto es tremendo, porque Jesús casi que obligó, en el original de la palabra, casi que lo obligó a los discípulos para que se subieran a la barca y se fueran al otro lado. No era el tiempo de quedarse con la multitud. Todo tiene su tiempo, amén. Aquí hay sillas, aquí hay puestos si necesitan. Todo tiene su momento oportuno. Todo tiene. Ellos ya habían visto el milagro, estuvieron con la multitud. Ahora le dicen, no es el momento de estar acá. ¿Sabe qué sucedía? Esta gente, supongamos que fueron, como dicen, entre 15,000, 20,000, contando las mujeres y los niños. Esta gente que llenó su barriga al Señor, ahora lo veían como un gran líder al cual podían nombrar como rey. Y empezaron estos aires de revolución, ¿no? ¿Y no cree usted que cualquiera que alimente un poco de gente sería un buen candidato a la presidencia? ¿Tendría un buen programa social? Entonces en ese momento es cuando el Señor dice, no, nos vamos, adelántense ustedes, yo despido a la multitud. Y luego subió al monte a orar. Ellos querían un rey que les quitara ese yugo de Roma. Pero Jesús no es esa clase de rey. Jesús vino a morir en la cruz por pecadores. Pero ellos no entendían eso. Y Jesús, me encanta porque Jesús dice, ok, no es el momento que mis discípulos estén acá. No vaya y se contaminen de estos aires revolucionarios y terminen ellos también como estos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas o las sanas costumbres. Y el Señor vio eso. El Señor Él es sabio. Entonces Jesús sabe exactamente lo que tenemos que hacer. En cada momento lo que tenemos que hacer, Dios lo sabe. El problema es cuando nosotros creemos que no la sabemos toda y no confiamos en el Señor. El Señor supo que no era el momento de estar en la multitud. Él supo eso, por eso los adelantó. Entonces ahí tenemos la historia, porque es que el Señor está haciendo eso. Ahora Jesús sacó a sus discípulos de ese lugar, despidió a la multitud que lo alababan. ¿Por qué? ¿Por qué lo alababan las multitudes? Porque les dio de comer, porque les hizo un milagro. No lo estaban viendo a Él como el Salvador de sus pecados, sino como el que los alimentó, el milagrero. Y Jesús no es un milagrero, Él es un buen Dios salvador. Ellos no entendían eso. Ellos no entendían eso. Lo seguían solo por los milagros que hacían. ¿Sabe qué es eso? El evangelio de la prosperidad. Que le enseñan a la gente solo a seguir a Jesús porque Él te va a prosperar. Aunque te pudras en el infierno, pero te va a prosperar acá. Porque no les enseñan que Él es un salvador. Y que no importa si tú te sanas o no te sanas, si eres rico o pobre, eres salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Eso enseña el evangelio de la prosperidad. Entonces la multitud no veía a Jesús como aquel Salvador confiable que vino a reconciliarnos con Dios, sino con el que me puede hacer el milagro. Ellos veían a Jesús como un hace milagros, un milagrero. Si dio de comer
a tanta gente sería un gran rey. Lo querían coronar a él como un rey, imponerlo sobre Roma, pero Jesús no vino a eso. La multitud no lo entendía y ¿sabe qué es lo triste? Los discípulos tampoco lo entendían. Los discípulos no lo entendían. Jesús con sabiduría saca de ahí a sus discípulos, de esos aires revolucionarios los saca de ahí. Iglesia, Jesús sabe qué es lo que hay que hacer en cada momento. Jesús sabe lo que hay que hacer en cada circunstancia. Y nosotros debemos aprender de esto, amén. El cómo, el cuándo, qué hay que hacer en cada momento. Hay un momento para todo. Y tenemos que ser sabios para actuar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Ahora, y cuando los planes de Dios no coinciden con los míos, entonces nos sentimos confundidos y nos sentimos frustrados, ¿sí o no? Usted tiene un plan, pero Dios le está diciendo hasta por todos lados que eso no es. ¿Quién tiene más razón? Nos podemos reunir todos, aquí que todos ustedes son muy sabios, nos podemos reunir a tratar de hacer algo lo mejor que lo mejor. Y si Dios nos dice no, pues no. Se pueden reunir todos los sabios del mundo, pero Dios es más sabio. Y el problema es cuando nosotros competimos con eso, ¿no? O sea, como que yo me la sé, yo ya pasé por eso. No, debemos ir a Dios. Lo que dice Dios siempre es mejor que lo que diga yo, que lo que diga usted. El pueblo quería en este punto de la historia llevar a Jesús al trono, un trono terrenal. Pero la meta de Jesús en ese momento no era llegar al trono, sino al Calvario. Ellos no entendían eso. Ellos querían coronarlo como rey terrenal. Jesús estaba para ir al Calvario a morir por esa gente, a morir por usted y por mí. Jesús sacó a sus discípulos porque los está protegiendo de esas influencias. A propósito, usted debe tener cuidado con las influencias que tienen otros sobre usted. Y uno cree que eso es para los adolescentes, para los niños. No, para usted también que está viejo. Perdone lo viejo, pero que está adulto, y era lo que iba a decir. Porque nos creemos mucho y sabiondos, y resulta que nos influye mucha gente. Y no vamos a la Biblia, no vamos a la palabra de Dios. Siempre es bueno, siempre es necesario ir a la palabra de Dios. Amén. Él es sabio, Dios es sabio, tiene toda sabiduría. Entonces Jesús está sacándolos porque los está cubriendo. A veces pasan cosas que uno dice, ¿y por qué me pasa a mí? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan eterno y es un propósito mejor que lo que nosotros podamos tener. No conozco las dificultades por las cuales usted pueda estar pasando ahora. No las conozco. No conozco a toda la gente y no tenemos, yo no tengo esa capacidad de conocer las situaciones de cada uno. Pero Dios sí las sabe. Dios sí las conoce, las suyas. Dios sabe lo que está haciendo en su vida, en la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Aunque a veces tengamos la impresión de que Dios se olvidó de mí. ¿Ha pensado usted eso? Dígale al vecino, Dios no se olvida de ti. ¿Te has sentido alguna vez algo como así? Que tu vida no tiene sentido, que tu mundo está patas arriba, ¿cierto? Que tú no vas para ningún lado, no tengo rumbo, o que tú no ves por ningún lado al Señor ayudándote. Pero Dios está ahí, aunque a veces creemos que no está. Nos ha pasado eso, pero Dios está ahí. ¿Qué está haciendo? Algo en tu corazón. Los discípulos no estaban en pecado. Los discípulos no estaban desobedeciendo. Ellos estaban justamente en la tormenta porque Dios ordenó esta tormenta para ellos en ese momento y en esa situación. Amén. ¿Estaba haciendo mal el Señor? No, está haciendo bien. ¿Se asustaron los discípulos? Sí, mucho. Pero Dios estaba en control. Amén. Diga conmigo, Dios está en control.
Entonces, puedes confiar en Jesucristo. Puedes confiar en Dios en toda situación, porque Él sabe lo que hace. Él puede ver mucho más allá de lo que usted y yo vemos. Él puede evitar lo que tú no puedes evitar. Dios sí lo puede hacer. Él puede hacer y obrar con más sabiduría de la que nosotros creemos que tenemos. Confía en Él. No confíes en tu propia sabiduría. Confía solo en Él. No confíes en tus propias opiniones. Y es increíble ver cómo cristianos dicen, oh, yo ya sé eso, yo ya sé, usted no sabe nada. Dios lo sabe todo. Ah, yo ya pasé por... No, pero es que Dios hace todo diferente, siempre. Porque nos jactamos de eso, de la experiencia que tenemos, ya somos cancheros, dicen algunos. Nada. No confíes en ti mismo, confía en Él, confía en el Señor. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Él me libra de mí mismo. A veces me da miedo conmigo mismo. ¿A usted no le da miedo con usted mismo? Lo bruto que uno es. Que se cree inteligente y que le van a dar un consejo. No, yo no necesito escuchar a mi esposa porque ella no sabe, yo soy el que... Olvídese, que Dios nos libre de nosotros. Mejor dicho, del que primero nos tiene que librar es de nosotros mismos. Dígale al vecino, no seas brútico. No, mentira, dígale. Yo dije no y ya todos lo habían dicho. Dígale, no confíes en ti mismo, cariño. Dígale, bueno, si es su mujer o su esposo. Vamos a ver algunas razones por las que yo puedo confiar en Dios. Y las tenemos acá. Jesús cuida de los suyos. Esa es la primera razón por la cual yo puedo confiar en Dios. Y me alegra eso, que Él cuida de mí. Jesús cuida de mí. Diga conmigo, Jesús cuida de mí. Y vamos al versículo 47, ahí en Marcos, capítulo 6, versículo 47. Jesús cuida de los suyos. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. 3 cosas nos dice Marcos aquí. Era de noche, ¿cierto? La barca está en medio del mar y el Señor estaba en tierra. Esas 3 cositas vemos en ese versículo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice este pasaje, la palabra de Dios. Juan nos complementa que los discípulos habían recorrido. Cuando usted lee esto, se ha dado cuenta que los evangelios, algunas historias aparecen en los 3. Los 3 nos complementan. Entonces, esto no lo dice Marcos, pero Juan lo dice, que habían recorrido como 3 millas. Son como 5 kilómetros. Ya estaban bien metidos allá. Ya habían remado. Y luego dice también que estaban remando con fatiga. Sigamos en la historia. Dice el versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Realmente lo que dice es que están siendo torturados por la tormenta. No es que iban cansados y ¿quién me reemplaza? No, están fatigados. Están remando con fuerza, están yendo en contra del viento, o el viento viene en contra de ellos. Están tratando de mantener la barca a flote. Los vientos son contrarios y en medio de los vientos el mar está embravecido. Imagínese ahora usted en esa posición. Es de noche, los vientos en contra, el mar embravecido y usted está cansado. ¿No le parece que a veces la vida nos trata así? Todo es oscuro, todo es en contra y encima todo está mal. El mar embravecido, como que la vida la emprendió contra usted. En medio de esas circunstancias hay una furia del viento del mar. Dios, dice el versículo 28, que Jesús los vio.
En medio de cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo, Dios nos está viendo. Amén. Dios está pendiente de nosotros, porque como dice este primer punto, Dios cuida de mí. Dios cuida de los suyos. Si usted es un hijo de Dios, como cantamos ahora, Dios cuida de sus hijos. Diga, Dios cuida de mí. Pero dígalo convencido, Dios cuida de mí. En medio de esas circunstancias adversas en el mar, mire esto, querida iglesia. Jesús estaba orando en el monte, era de noche, la barca ha recorrido unas 3 millas y el mar estaba embravecido. Pero Jesús los vio. Jesús no necesita aparatos para mirarnos a nosotros, ni tecnología para chequearnos a nosotros. Él estaba orando, pero Él estaba porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Y no importa las circunstancias por las que estemos viviendo, Dios está pendiente de nosotros. Jesús estaba orando, ellos estaban solos en la barca, pero Jesús los estaba viendo. Dios cuida de los suyos. Y yo puedo aprender 2 cosas de esto. Primero, ya se las había dicho, no siempre los problemas de la vida vienen porque usted esté por fuera de la voluntad de Dios o porque usted está en pecado. Es porque Dios quiere tratar con usted. Amén. Porque la gente, ay, ¿yo qué habré hecho? ¿Qué será? No, usted está bien, usted solo examínese. Eso sí lo tengo que hacer. Pero si yo veo que no estoy en pecado y que estoy haciendo en mi mayor esfuerzo la voluntad de Dios, pues Dios tiene un plan con eso. Dios tiene un propósito con eso. Los discípulos estaban en dificultades porque le habían obedecido a Jesús. Los discípulos estaban enfrentando esa tormenta porque estaban siendo obedientes y haciendo la voluntad que el Señor les dijo. ¿Quién fue el que les dijo pasemos al otro lado o adelántense ustedes al otro lado? ¿Quién fue? Jesús. Pero usted y yo hoy estuviéramos diciendo, Jesús, ¿por qué me metí en esto? ¿Cierto? ¿Y quién me manda yo a creerle a Dios? ¿Quién se cree Dios? Ellos confiaron en el Señor. Y venga lo que venga, usted párese firme en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Por la voluntad de Dios, ellos pasaron por el problema. Así que cuando le digan a usted que está en problemas, pero que usted está en pecado, no, Señor, no siempre es así. Amén. Porque Dios lo está castigando. No, Señor, no es así. Usted va a salir adelante y usted va a ser mejor al pasar por esa tormenta. Amén. Confía en el Señor, aunque no parezca haber razón alguna para confiar en el Señor. Confía en Él. Los discípulos están en un problema obedeciendo a Dios. Confía en Él. Y lo segundo que aprendemos es que Jesús vela por los suyos, que es este primer punto. Que Él cuida de nosotros. ¿No le da alegría a usted saber eso? Que Dios cuida de nosotros. Aún en momentos tan difíciles en los que no sentimos la presencia de Dios, en momentos tan difíciles en que nos sentimos solos, que nos abandonó la gente, que nos desampararon, Dios no nos ha abandonado y Dios no nos ha desamparado. Él estaba en el monte, pero los estaba mirando. Él los estaba viendo. Los estaba mirando desde el monte. ¿Y Jesús qué fue al monte a hacer? ¿Qué estaba haciendo en la montaña? Orando. ¿Usted no cree que estaba orando por ellos? Porque la razón por la que Él le dijo adelántense eran razones que ya vimos, y eran razones donde Dios está cuidando a sus discípulos de la influencia del mundo, de la multitud. Jesús cuida de los suyos. Yo puedo confiar en Dios porque Él cuida de mí. Amén. Hay un detalle importante en el versículo 48 y no sé si usted lo puede notar. No dice que Jesús vio la barca, porque sería más fácil ver la barca. ¿Qué dice la Biblia que Jesús vio? Los rostros de ellos, la cara de ellos. Y dice que los vio que estaban cansados, que estaban fatigados. Dios no dice que vio la barca. Él ve tu corazón, Él ve tu angustia, Él la conoce, Él está presente ahí.
Él sabe por la situación por la que usted y yo estemos pasando en medio de la tormenta. Él vio las caras de sus discípulos afanados por mantener la barca a flote, preocupados, cansados, frustrados, como muchas veces hemos estado nosotros. Pero Dios está cuidando de los suyos. Amén. Él está cuidando ahí a sus discípulos. Vio sus rostros, me encanta eso. Él no vio una barca ahí que se iba a hundir. Él vio los hombres. Él vio su gente, él vio sus hijos, sus discípulos, como nos ve a nosotros. Qué detalle tan precioso nos da la Biblia. Y qué detalle tan precioso para los que estén enfrentando hoy dificultades. Jesús conoce tu aflicción. Él conoce tu corazón. Él puede ver tu corazón fatigado. Él puede ver tu corazón angustiado, cansado. No solo porque Él es Dios Todopoderoso y lo puede ver, sino porque Dios nos ama y cuida de nosotros. Él es todopoderoso y nos puede ver y se desinteresa. No, Él es todopoderoso, nos puede ver y se interesa por nuestra situación difícil o por la dificultad, la tormenta por la que estemos pasando. Tanto así que Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Así que no temas, amén, porque Dios cuida de ti. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Porque Él cuida de nosotros. Así que no hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que se escape al control soberano de Dios. Pero su ayuda llegará en el momento exacto, en el momento oportuno, ni antes ni después. Usted lo quiere ya, pero Él sabe cuándo llega. Amén. En el momento oportuno Dios llega, ni antes ni después. Y vamos al punto número 2. Jesús nunca llega tarde. Yo estaba en Colombia y me acordaba que en Colombia, si usted llama a la policía, usted seguramente, si llega como 5 horas después. Y me acordaba de eso allá, que acá llega rápido, ¿cierto? Más se demora usted marcar que estar ahí. Pero lamentablemente en algunos países no es así. Y entonces me daba alegría pensar en esto, que Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento oportuno. Dice el versículo 48. Miremos qué dice. ¿Está ahí conmigo, iglesia? En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Esa parte A. Fue hacia ellos en la madrugada. O sea, más o menos, dice a las 3 o 6 de la mañana. El milagro que habían hecho en el contexto de los panes y los peces fue al atardecer. Salieron ellos de ahí tal vez como a las 8 de la noche y ellos llevaban más o menos 8 horas remando. 8 horas remando. Jesús llegó cuando estaban más cansados. Él los estaba viendo, pero Él no los tenía descuidados. Él sabía cuándo iba a acudir a ellos, a ayudarlos, a dar la solución. Jesús llegó cuando su capacidad, como eran pescadores, eran marineros, eran experimentados en el mar, pero Él llegó cuando esa capacidad de que yo puedo, de que yo me las sé todas, como hace usted y como hago yo, ¿cierto? Es que, no, a mí no me digan nada, que yo sé cómo es esto. Él llegó cuando se rindieron. Dijeron, mi capacidad como marineros, como pescadores, no nos está llevando a ningún lado y nos vamos a hundir. Jesús estaba viéndolos, pero no atendió a ellos inmediatamente. Él los dejó hasta cuando ellos dicen, ya no podemos más. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras angustias y Él llega a tiempo. Jesús nunca llega tarde. Amén.
Porque yo mirando esto, ¿por qué tardó tanto el Señor? ¿Usted no cree que los había podido socorrer rápido? O es más, Dios había podido evitar eso. Porque es que le están sirviendo al Señor, ¿o no? Entonces, si yo le sirvo al Señor, el Señor no me va a pasar por... Mentira. Eso no dice la Biblia. Usted le puede servir al Señor, obedecer al Señor, estar en la voluntad del Señor, y el Señor lo puede pasar por problemas. ¿Porque le quiere hacer la vida imposible al cristianito este? No, porque lo quiere moldear cada vez a ser más como Cristo. Porque le quiere enseñar cuando pase por ese problema. Pero acuérdese, todo verdadero creyente, todo cristiano maduro, tiene que aceptar y comprender estas dos verdades. Primero, tendremos problemas. Segundo, Jesús es la solución a esos problemas. Él viene a nosotros, o sea, yo puedo confiar en Cristo en medio de esos problemas. Amén. Entonces, ¿por qué llegó tarde? Porque el Señor se olvidó de ellos o algo así. No. Muchas veces el Señor obra de esa manera para librarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Amén. ¿Por qué no dice iglesia, Señor, líbrame de mí mismo? No, ustedes no lo están diciendo, yo no les creo. Dígalo fuerte, Señor, líbrame de mí mismo. O sea, de mi necedad, de mi idiotez, Señor, líbrame de mi coco que cree que yo me la sé toda. Líbranos de nosotros mismos y podemos confiar en Él. Es mejor confiar en Él que en nosotros mismos. Hay muchos otros propósitos que no entendemos, pero Dios hace todo en el momento correcto, en el momento oportuno. Dios está haciendo una obra y sabe que tenemos la tendencia a confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros propios recursos, en nuestros propios talentos, en nuestra propia economía. Y el Señor quiere que nos rindamos a Él. El Señor nos libra de nosotros mismos. Esto es lo que está haciendo con estos discípulos al dejarlos hasta las 6 de la mañana. Que remen 8 horas ahí remando, pero Él los estaba viendo. Él los estaba cuidando. Y ahora llega en el momento oportuno. Nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Amén. Él nos está dando una enseñanza con esta historia. Y nos da una enseñanza cada vez que pasamos por un problema. Solamente debemos asegurarnos que el problema lo trae Dios a nosotros y no nosotros nos metemos en problemas, porque hay muchos cristianos que se meten en lo que no deben hacer y después quieren que Dios los libre, como si Dios los hubiera mandado a meterse a la tormenta. No, eso no es así. O sea, usted tiene que mirar, estoy en esta tormenta porque estoy en pecado, porque estoy desobedeciendo a Dios. Si usted lo mira y es porque hay un pecado, pues arrepiéntase. Amén. Y Dios lo ayudará, porque Él tiene misericordia. Pero si usted se examina y está en la voluntad de Dios, espere tranquilo, que Dios llegará en su momento oportuno y lo librará. Amén. Entonces, 2 puntos. Llevamos 2 puntos. Puedo confiar en Dios porque Él cuida de los suyos. Y el segundo, porque Él nunca llega tarde. Tercer punto, Él es todopoderoso. Nosotros no. Dios es todopoderoso. Dios, versículo 48. Mire lo que dice. Se acercó a la parte B. Ya vimos que el viento estaba en contra. Dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. O sea, dicen que Él hizo como que pasaba de largo, pero no porque los iba a abandonar, sino, ni tampoco estaba vanidoso. Mire lo que yo puedo hacer y ustedes allá. No, él pasa de largo es solamente para que todos los de la barca lo vieran. Para que todos lo vieran. Pero Él hizo como que pasaba de largo. Ahora, Marcos lo cuenta como fácil, ¿no? Estábamos fregados acá, remando, cansados, aburridos, nos íbamos a morir. Y Jesús pasó caminando, como si fuera normal. Caminando el Señor. Él es todopoderoso. Solo eso lo puede hacer solamente Dios, que es todopoderoso. Caminando. Ahora yo digo, especulando cuando miro las historias de la Biblia, si hubiera llegado nadando, también hubiera sido ya algo extraordinario, porque había una tormenta, era de noche, no se ve bien, pero Él es todopoderoso. La hizo mejor
caminando, para que estos confíen en mí, caminando llegó. Y Marcos lo dice así como fácil, ¿no? Caminando sobre las aguas. Entonces aquí tenemos punto número 3, Él es todopoderoso. Ahora, Dios sabe dónde están cada uno de los suyos con exactitud. Es de noche, estaba ya amaneciendo, pero está oscuro, vientos en contra, hay tormenta, me imagino las olas gigantescas, pero Jesús va caminando hacia ellos. Dios es todopoderoso. Dios no solamente sabe dónde están los suyos con exactitud, sino que también conoce nuestra condición. Sabe dónde estamos y cómo estamos. Amén. Él sabe cómo estás tú, tu corazón cómo está hoy y dónde estás hoy. No solamente geográficamente, sino dónde en tu vida y cómo en tu corazón. Y como Él es todopoderoso, nada ni nadie puede impedir que Él venga en su auxilio. Nada ni nadie puede impedir que Dios venga a ayudarlo a usted. Él hace cosas increíbles. Y Él lo hace cuando Él lo cree conveniente. Amén. Muy bien. ¿Cómo ven la historia? Primero, Dios cuida de los suyos, por eso yo puedo confiar en Él. Segundo, nunca llega tarde. Tercero, Jesús es todopoderoso. Llega caminando, hace como que sigue de largo y solamente para que todos lo vean. Los discípulos se dan tremendo susto. Si estaban asustados ahora por la tormenta, ahora se asustan por el que gobierna las tormentas, por el Dios del universo. Y si usted hubiera estado hoy, usted también estaría asustado. ¿O no se asusta usted cuando se levanta y su esposa ha puesto una camisa por ahí, un fantasma? ¿Cierto? Se levanta a medianoche y usted se asusta, está en la casa. No está ni en el aire ni en el mar, está en la casa suya. Dice, ¿quién puso esa ropa ahí que me asustó? ¿Cierto? Usted saca el arma, la linterna y todo. ¿Cómo estarían ellos de espantados, de asustados? Se dan tremendo susto, un susto que los continuará o los continúa entrenando en el camino de la fe. Ahí es donde Dios los quiere llevar, ahí es donde Jesús los está llevando. Y vamos nosotros al cuarto y es el último punto. Versículo 49. Jesús es paciente, o Jesús tiene paciencia, como usted lo quiera poner. ¿No ha visto usted la paciencia que ha tenido con usted? Conmigo la ha tenido. Y como yo tengo confianza con Él, Él me dice, mijito, ¿usted por qué es tan bruto, hombre? Si yo le dije que era por allá. Él es mi padre, Él me trata como quiera, ¿no? Pero es un decir, porque a veces somos necios. Él dice, ¿pero por qué? Después va uno a decirle a Él, ¿por qué me pasa esto? Dice, pues que usted escogió eso. No esperó, no escuchó, o hizo todo lo contrario, lo que sea. Pero Él es paciente con nosotros. Y yo sí le doy muchas gracias a Dios por la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Porque es muy, muy grande. Punto número 4. Jesús es paciente, versículo 49. ¿Me siguen ahí? Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. La palabra original gritar es chillar como nenas. No, como nenas lo metí yo, pero es chillar. O sea, empezaron a gritar desesperados. Un fantasma, un fantasma. ¿Y era quién? Jesús. Entonces, la paciencia. Él está trabajando en cada uno de nosotros para llevarnos a la madurez. Eso es lo que está haciendo el Señor cuando nos pasa por problemas. Así que no se queje, no chille, alabe más, adore más, chille menos. Dígale al vecino, debes chillar menos. Él se toma su tiempo con cada uno de nosotros y con cada uno tiene su tiempo. Tal vez el tiempo que es paciente con usted es diferente al que es paciente con sus hijos o con su esposa o con su esposo. Él a cada uno nos ama a todos en general, pero nos trata a cada uno en particular. Lo que sí sabemos es que Jesús es paciente con cada uno de nosotros. Ellos gritaron, chillaron pensando que era un ¿qué? Un fantasma, ¿cierto? Usted y yo también estaríamos aterrorizados ahí.
Pero lo que estaban viendo no tenía una explicación natural. Y a la conclusión que ellos llegaron, es un fantasma. Hasta que Jesús se fue acercando. Y en ese momento Jesús le da la gran lección que ellos necesitaban aprender. Porque todo es porque iban a aprender una lección, que la vamos a sacar del mismo texto. Y vamos a continuar. Entonces, versículos 50 a 52. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. ¿Se acuerda el contexto con que empezamos? Todo esto por los benditos panes. Todo esto por el milagro. Mire lo que sacamos. Todo esto pasó por el milagro que Jesús hizo. Porque Jesús quería enseñarles que Él no es un milagrero, que Él no es un predicador del evangelio de la prosperidad. Él es un salvador. Y Él quiere que sus discípulos, y quiere que usted y yo, hoy en New Life, aquí en Freehold, New Jersey, entendamos eso, por favor. Jesús no es un milagrero, aunque Él hace milagros, amén. Pero Él es un salvador. Él es un salvador. Pablo lo entendió. El apóstol Pablo lo entendió. Cuando él le pedía que lo sanara al Señor y el Señor no lo sanó, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿Pablo fue un fracasado? No, Pablo es imagínense, el apóstol Pablo. Pero el Señor no lo sanó, pero sí lo salvó. Amén. Entonces, el versículo 52, tengan ánimo, dice 50, tengan ánimo, anímense, sean valientes. Mire, me encanta esto porque no son palabras de un hombre que dice, todo va a estar bien. A mí poco me gusta decirle a la gente que todo va a estar bien, porque es que yo no sé. A lo mejor usted me dice ahora un problema y yo le digo, todo va a estar bien. Usted sale y le va mal. Dice, ¿qué le pasó al pastor? Ese tipo no sabe. Pues claro, yo no sé qué le va a pasar a usted, ni sé qué me va a pasar a mí, menos a usted. Pero si Dios me dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Amén. Jesús es el que le está diciendo, anímense, todo va a estar bien, no tengan miedo, soy yo. O sea, el gran yo soy. ¿Se acuerdan de Moisés, que tenía miedo porque él no podía hablar bien? Y le dice, si voy a Faraón, entonces ¿qué le diré? El Dios que le dijo, yo soy, el gran yo soy está contigo. El gran yo soy dice que diga esto a Faraón, que se creía Dios. Y ese mismo Jesús hoy, ese mismo que abrió el mar, es el mismo Dios que está hoy aquí con usted. Aunque usted esté problemado hasta el cuello, Dios está cuidando de ti. Amén. Tengan ánimo. Ten ánimo, no temas. Jesús sabe, él sabe que estaban atemorizados. Y Él les dice, no teman, soy yo. Ahora, piensen ustedes cuando Él dice, yo soy. ¿Cómo se sentirían estos discípulos emproblemados, a punto de morir en las aguas? ¿Cómo se sentirían? Alegres, ¿verdad? Contentos, aliviados, claro. No temas. Jesús, iglesia, debe ser la fuente de nuestra valentía. Y espero que los machos machotes que están acá sepan eso. Nosotros no somos machos machotes. Jesús es la fuente de nuestra valentía. Amén. Aún en medio de circunstancias mortales, no importa si nuestra barca está en medio del mar, no importa si nosotros estamos agotados, asustados, si las olas son grandes, son altas y fuertes, no importa si Jesús está con nosotros. Él es nuestra valentía. Y si Jesús está allí en la barca de nuestra vida, no hay nada que temer. Venga lo que venga. Amén. Soy yo, dice Jesús, no teman. El mismo Dios, el gran yo soy. Qué buen Dios tenemos. Qué buen Salvador en quien podemos nosotros confiar. Todo lo sucedido es para que ellos
tuvieran un mejor entendimiento acerca de quién es Jesús. Todo eso, para que ellos entendieran. Dice la Biblia, dice, sus corazones estaban embotados, lo que significa, como lo dice Reina Valera, es que sus corazones estaban endurecidos. Óigame, los discípulos tenían corazones endurecidos. Sus corazones estaban embotados. Eso está bien de la multitud, porque solo seguían a Jesús por el milagro, porque les llenara la barriga, pero no de los discípulos. Nosotros no podemos tener corazones duros para entender que Jesús es el Rey del universo, que es el Dios, que es el gran yo soy, que es el creador del universo. Todo eso Jesús los hizo pasar para que ellos entendieran. El creador, soberano, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No es solamente aquel que nos hace un milagrito. Como quien dice, Jesús le dice, milagrito a las multitudes, pero para ustedes yo soy el Salvador. Como hay mucha gente que solo va a Jesús por el milagro. Solo van al Señor por el milagro. Y por supuesto que Dios hace milagros, amén. Hemos visto, usted y yo hemos visto milagros del Señor. Pero aunque no los hiciera, Él sería nuestro Salvador, ¿o no? Como dijo Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la razón de nuestros temores, iglesia, no son las circunstancias. Vienen circunstancias adversas, viene la mar, el viento en contra, ¿cierto? Las tormentas, pero esas no son las razones de nuestros temores, sino que por un momento olvidamos nosotros en medio de las tormentas quién es Jesús. Ahí están nuestros temores, no en las circunstancias, ¿entienden eso? Sino en que perdemos de vista a quién, a Jesús, en medio de la adversidad. Olvidamos quién es Jesús. Ahora Marcos no relata un evento. Usted ya se dio cuenta que aquí en este relato de Marcos no nos cuenta lo que usted sabe de Pedro. ¿Se acuerda que Pedro caminó sobre las aguas? Es este mismo evento. Ahora Marcos es el escriba de Pedro. Realmente lo que leemos acá de Marcos lo está dictando ¿quién? Pedro. Pero el evangelio se llama Marcos, pero Marcos es el escriba. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia dicen que tal vez no está la historia de Pedro acá, porque Pedro dijo, no, me queda mal a mí decir que yo caminé sobre las aguas. Creen eso, ¿no? No sabemos, pero pues, se especula que puede haber. Por alguna razón, Pedro no se lo dictó a Marcos y no está ahí. Pero los otros evangelios, Mateo no lo dice. Que Pedro dice, es muy conocida la historia, usted la ha escuchado. En este momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda, ordena que yo pueda caminar, que yo vaya a ti. ¿Y caminó o no caminó sobre la mar? Claro, unos cuantos pasos hasta que perdió de vista al Señor. Y entonces vio lo fuerte de la tormenta, las olas grandes, el viento en contra, y empezó a hundirse. El Señor lo rescató y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, oh, qué bueno, tú fuiste el único que hiciste eso. No, le dijo, dudaste. ¿Por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros tenemos que confiar en Jesús, venga lo que venga. Haga lo que Él haga, Él es soberano. Haga lo que Él haga, Dios es soberano. Entonces ya sabemos que Mateo y Pedro caminó sobre las aguas. Y eso nos pasa a nosotros. Vienen las tormentas, nos concentramos más en lo difícil, en el problema, en las circunstancias, en lugar de poner la mirada en Dios y dejarla en Dios. A pesar de lo duro, a pesar de la tormenta, a pesar del peligro, Dios, tú eres Dios. Amén. Marcos 6, porque el punto es paciencia. Me fui para donde Pedro, pero el punto es paciencia. Marcos 6, 51. Vuélvalo a leer conmigo, por favor. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Ese es otro milagro. Se subió el Señor a la barca y el viento se calmó. No dijo nada, no hizo nada, el viento se calmó y se subió a la barca con ellos. Jesús entró a la barca y se calmó inmediatamente. Ellos ahora están asombrados, están sorprendidos, están fuera de sí, es lo que quieren decir, como que wow,
¿qué es esto? Imagínense el cambio, ¿no? El Señor se sube a la barca y cambió todo. Versículo 52. Dice así: porque tenían la mente embotada. Ya les dije que es eso, ¿verdad? Sus corazones estaban endurecidos y no habían comprendido lo de los panes. Entonces no podíamos hablar de esta historia sin saber lo de los 5 panes y los 2 pececillos. Sus corazones estaban duros, mentes embotadas. No entendieron el verdadero significado de los panes y los peces, que usted y yo tenemos que entender hoy. Amén. Que el Señor nos ilumine, que el Señor su Espíritu Santo nos haga entender qué es eso de los panes y de los peces que hizo el Señor. ¿Qué fue ese milagro? Sus corazones, el problema de ellos es que sus corazones estaban duros, porque no entendieron el milagro que el Señor había hecho, el verdadero significado. Ese era el problema. Eran discípulos duros de corazón. Ahora, el punto de paciencia: Jesús no los descalificó. Jesús no los desechó. Jesús no dijo, este no me sirve, como hacemos nosotros, que andamos cortando cabeza y descalificando a la gente. ¿Con qué derecho hacemos eso? Si Jesús no lo ha descalificado a usted, que se lo merece, como me lo merezco yo, no me ha descalificado, porque Él ha tenido paciencia. ¿Quién soy yo para descalificar a otro? Jesús nos da una buena enseñanza. Y Él ha sido paciente con los discípulos, como lo es con nosotros hoy en día. Eran duros de corazón. Les está mostrando que ese es el problema. No habían entendido lo de los penes. Me pasó lo de Maduro. Lo de los panes, no habían entendido lo de los panes, lo de los peces. Y les faltaba entendimiento, paciencia. El Señor sabía que necesitaban entender esto. Sigue tratando con ellos, con el corazón endurecido de ellos, para llevarlos ¿a dónde? A la madurez. Para llevarlos a la madurez. Con ese mismo amor, con esa misma paciencia con la que Dios trata contigo y trata conmigo. Gracias al Señor por su gran paciencia que ha tenido con nosotros. Muchas veces Dios usa tribulaciones, iglesia. Muchas veces Dios usa el dolor, los problemas, como instrumentos para moldearnos. Y a través de esos problemas nos moldea y hacernos cada vez más como Él. El Señor usa los vientos contrarios para enseñarnos más de su gloria. En vientos contrarios. Y hay lecciones que solo se pueden aprender en medio de un mar embravecido. En la calma no las aprenderíamos. En la tormenta las podemos aprender. Amén. Así que alabemos más al Señor por sus tormentas, porque nos llevan a crecer. No las pedimos, pero cuando nos pase por ellas, las sabremos pasar de la mano del Señor. El Señor Jesucristo vino a ofrecerle al hombre una bendición infinitamente superior a la comida. El Señor Jesucristo vino a ofrecerle al hombre, al ser humano, una bendición mucho más grande que la sanidad del cuerpo. El Señor Jesucristo, ellos no habían entendido, los discípulos no habían entendido lo de los panes, lo de los peces. Por eso Jesús trabajó en esos corazones duros de sus amados discípulos. No dejó de amarlos, los trató con paciencia. Luego en ese mismo día, si la alabanza me acompaña, luego en ese mismo día, esto es espectacular. Ese mismo día, a esa misma multitud les predicó. Esa multitud andaba en serio detrás de Jesús. Cuando ellos se dieron cuenta que los discípulos se habían ido a la barca, que ya no estaba ni Jesús ahí, supieron que estaba al otro lado, para allá fue a parar la multitud. ¿Qué querían ellos? ¿El Salvador o el que les daba comida? La multitud. Querían el milagrito. Como andan muchos corriendo y como muchos proclaman, venga por su milagro. ¿Qué es eso? Cuando la gente necesita el Salvador, necesita un Salvador.
Y esa multitud, esa misma, 15,000, 20,000, cogieron para allá, cuando supieron que ellos estaban allá. Y cuando llegaron allá, entonces Jesús, usted lo encuentra en Juan 6, Jesús da un sermón que se llama Yo soy el pan de vida. Y les dice, ustedes vienen a mí porque hice el milagro a aquellos panes y a aquellos peces. Pero yo soy el pan de vida eterna. Eso era lo que Jesús quería que ellos entendieran. Los discípulos seguramente lo entendieron al pasar por la tormenta. La multitud no. Así que ese mismo día la multitud les predicó el sermón de que Jesús es pan de vida. Usted lo puede encontrar en Juan 6, pero no lo vaya a buscar ahora. El Señor dice, yo soy el pan de vida. De nada les sirve a ustedes comerse el pan milagroso que yo hice, que yo preparé ayer, porque se van a morir de cualquier manera. Dice, ustedes pueden comer ese pan de ese milagro, pero se van a morir de todas maneras. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, vida eterna. ¿Ven la diferencia? Y el pan que yo le daré es mi carne, con la cual le daré vida al mundo. El Señor necesitaba que los discípulos entendieran eso. Amén. Espero que usted lo haya entendido hoy. Jesús no es un milagrero. Él es un salvador. Y el mayor milagro es que una persona sea transformada, ¿o no? Que usted y yo hayamos cambiado por el poder de Jesucristo. Nos hizo nacer de nuevo. Y no seguimos a Jesús por los milagros. Le pedimos, amén, sí, le pedimos y tenemos que pedir y clamar al Señor. Y Él hace milagros. Pero nuestra motivación no es que me haga el milagro. Es que Él es Dios, Él es soberano. Y que yo nací para darle la gloria a Él. Para glorificarlo a Él. En las buenas o en las malas. Ahí está el Señor. Entonces, Cristo no aceptó en ese momento la corona de gloria que le estaba ofreciendo la multitud. Porque era necesario que llevara primero una corona de espinas e ir al Calvario. Fue al Calvario por usted y fue al Calvario por mí. Y fue al Calvario no para ser el rey, para librarlos de Roma, sino para librarnos del poder que tiene la muerte y el pecado sobre la humanidad. Y usted necesita aceptar ese mensaje. Y el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por usted. Que usted necesita venir a Él en arrepentimiento, con fe en Él. Y Él le dará vida eterna. No solamente un milagro que me sane acá, igual me voy a morir. Que me salve el Señor. Que me libre de todos mis pecados. Ese es el mensaje. Busca a Jesús, iglesia, por la razón correcta. Amén. Búscalo a Él por la razón correcta. No es suficiente, escucha esto, no es suficiente que usted tenga interés en Jesucristo. Porque muchos, como la multitud, tenían interés en Jesucristo. Debes buscarlo por la motivación correcta. Señor, yo soy un pecador y necesito un Salvador para mis pecados. Necesito perdón de mis pecados. Ese es Jesucristo. Y esa es la motivación correcta. Dios se hizo hombre para salvar a pecadores que no podían salvarse por sí mismos. Esa fue la enseñanza de aquella tormenta para los discípulos. Les dijo, ustedes no pueden salvarse por sí mismos. Me necesitan a mí. ¿Cuántos necesitan al Señor? Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y es lo que necesitamos oír hoy. Señor, gracias por ser un Salvador confiable para nosotros. Dígale, Señor, gracias porque hoy puedo confiar en ti, porque tú cuidas de mí. Y yo quiero que yo solamente lo guío a usted en la oración, pero hable usted en esta oración personal, íntima, suya con Dios.
Y dígale por qué usted puede confiar en Él. Dígale, Señor, porque tú has cuidado de mí aún sin haberme dado cuenta. Tú ya estabas cuidando de mí. Cuando andaba perdido en oscuridad, en tinieblas, tú cuidabas de mí sin yo verte ni reconocerte. Pero hoy podemos mirar atrás y ver tus cuidados, Señor. Y gracias también porque tú llegas a tiempo, tú nunca llegas tarde. Aunque nos ha dolido cuando esperamos, pero tú has llegado en el momento oportuno a salvarme, a ayudarme, a rescatarme, a librarme. Señor, gracias porque tú eres todopoderoso. Perdónanos las veces que nosotros hemos sido necios al creer que no las sabemos todas, al saber que no necesitamos consejo, al saber que tenemos experiencia, al saber que tenemos las capacidades, los talentos, los dones o la economía correcta. Señor, eres tú todopoderoso. Y llévame a confiar en ti, Señor. Tú ves las circunstancias, ves más allá de ellas. Tú controlas lo que yo no puedo controlar, porque tú eres Dios, Señor. Y gracias por la paciencia. Oh, Señor, gracias por ser paciente. Ore con Dios, hable con Dios. Dígale, Señor, gracias por tu paciencia conmigo. Perdónanos porque a veces no somos pacientes con otros que son igual que nosotros. Y gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Hoy yo reconozco que te necesito porque he pecado contra ti. Hoy reconozco, Señor, que necesito un Salvador. No solo un milagrero, Señor, sino un Salvador, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por amarme. Gracias por ir a esa cruz, Señor, y derramar tu preciosa sangre por mí. Gracias, Señor, porque no dejaste que te coronara una multitud como un rey terrenal únicamente, sino que permitiste una corona de espinas, Señor, porque tú eres rey sobre todo el universo, Señor, y lo hiciste todo por amor a nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Yo te pido que cuides a cada persona que está aquí, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que cuando salgamos de acá nosotros podamos experimentar, vivir lo que hemos leído hoy en tu palabra, Señor. También te doy gracias por cuidar de las familias, no solamente de cada persona, sino de las familias que hay representadas aquí en este salón, Señor. Y gracias también porque cuidas de la iglesia, Señor, de esta iglesia como iglesia local. Señor, ayúdanos a cada día proclamar la verdad de tu palabra. Ayúdanos a cada día crecer, madurar espiritualmente, Señor. Conocerte más a ti, depender más de ti, Señor. No queremos solo conocimiento, queremos depender de ti, Señor. Confiar en ti. Y gracias, Señor, por usar mi vida solamente como un instrumento tuyo, Dios. Y gracias por la vida nueva que nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar por las ofrendas. Puede tomar asiento. Padre, bendice, Señor, al dador alegre, como tú lo dices en tu palabra. Señor, que nosotros demos para sostener tu obra, para sostener esta iglesia local, Señor. Gracias porque todo es tuyo y nosotros entendemos que lo que tú nos das, nosotros con fidelidad y con alegría damos para sostener la obra, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos.
Gracias por lo que estás haciendo en este lugar y también por lo que nos usas para hacer en nuestra ciudad de Frijol, Señor. En el nombre de Jesús y en las ciudades alrededor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden recibir los diezmos y las ofrendas, por favor?